Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio del Salmo 51 desde el punto de vista de 11 pasos bosquejados en este Salmo. 11 pasos en los que se sintetiza aquí el plan de la salvación. Estamos todavía en el segundo paso, que es el perdón, la limpieza de nuestros pecados de los registros de Dios. Había una pregunta por aquí cuando estábamos por terminar la sección anterior. Bueno, había hecho la pregunta a usted de cómo veía Dios el Padre a Cristo, y la hermana había dicho que como pecador. No sé si esa pregunta la vamos a ampliar. Usted había preguntado que cómo veía Dios el Padre, o vio Dios el Padre a Cristo en la cruz cuando apartó su vista. Sí. Y la hermana mencionaba que como pecador. Ok. Fue visto Cristo como pecador. En su sustitución nuestra en la cruz. Piensen, porque es muy delicado esto. Muy delicado, extremadamente. Fue visto él como pecador en la cruz. Estamos hablando de, o intentando entrar un poquito en lo que nos da nuestra mente. Nuestro maní, decía uno de mis hijos, para entender la profundidad del plan de salvación. Es eso, es como un maní para entender eso. Muy pequeñito. Ni estando con él por la eternidad podremos comprenderlo en su totalidad, pero se nos podrá explicar algunas cosas que sí podremos entender, aún allá. Fue visto él como pecador. ¿Qué era lo que el Padre miraba clavado en la cruz? Era a su Hijo santo y perfecto. Algunas preguntas que podrían ayudarnos a clarificar esto. ¿Murió Jesús en la cruz del Calvario culpable de violación de niños? Todos. Creo que no había excepción. Él llevó todos los pecados. ¿Tiene perdón un violador de bebés? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo es que tiene perdón alguien que violó a un niño? ¿Cómo es que tiene perdón? ¿Lo tiene o no? ¿Tiene posibilidad de ser perdonado por Dios? ¿Cómo? Cuando se arrepiente y confiesa su pecado. Cuando se arrepiente y confiesa su pecado, pero aquí es donde vamos entrando en algunos conceptos que estoy seguro necesitamos reacomodar. Si ese pecador se arrepiente y confiesa su pecado, es perdonado. Sí, la Escritura así lo dice. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás que hace posible que ese arrepentimiento y esa confesión terminen en perdón de ese individuo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que respalda para que haya perdón para él? Ajá. Que Cristo pagó por él. Que Cristo pagó su deuda. ¿Cómo? Sustituyéndolo. Murió en su lugar. Por lo tanto, para que él pagara esa deuda, significa que murió como pecador.
Por supuesto que sin serlo. Porque una de las enseñanzas más claras en las Escrituras es que nuestro Señor nunca pecó. No porque no podía. Podía pecar como cualquiera de nosotros. Sino porque nunca se desligó de su Padre. Como podemos hacerlo nosotros. ¿Ok? Pero el asunto es que nunca pecó, no tuvo pecados propios. Pero murió como el más vil pecador. Hay perdón para el homosexual, porque es un pecado o no. Hoy día tenemos problema con eso. Y usted puede ser demandado por eso. En mi caso no tengo problema con eso. Y si tienen que quitarme el derecho a este video por decir eso, pero en el nombre del Señor, la homosexualidad es pecado. Es transgresión de la ley de Dios. Dios establece que la relación sexual es permitida por Él solo entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres, ni entre dos mujeres. Por lo tanto, es pecado. Como cualquier otra violación de la ley de Dios. Como es pecado matar, como es pecado robar, como es pecado asesinar. Es curioso. Es curioso. A usted nadie va a demandarle por acusar a un asesino. Además, la ley lo protege al denunciar eso. Pero sí pueden demandarle por señalar a alguien como homosexual. Es que eso no es violación de la ley de Dios, solo es el asesinato. Desdichadamente en nuestro mundo la humanidad está invertida y los principios de Dios han sido pisoteados. Y hay una situación terrible en esto. Hoy día los predicadores no pueden presentar la palabra de Dios porque en cualquier momento son denunciados. No se puede hablar de esto o de esto. Si seguimos en ese rumbo, pronto ya no habrá que predicar. Pero no es el tema ahora. El punto es, todo pecador tiene perdón en Cristo. No importa cuál sea el pecado que haya cometido. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. ¿Hay algún pecado que no tenga perdón? El que no se confiesa, ¿ok? Está bien, pero en cuanto a su naturaleza se refiere, Jesús, nuestro Señor, nos habló de un pecado que no puede ser perdonado. El pecado contra el Espíritu Santo. Pero algunos se han confundido mucho en esto y desdichadamente eso los ha inducido por caminos que no los ha llevado a conseguir paz, sino angustia, dolor, desesperanza. ¿Se dice así? Bueno, por no entender que el pecado contra el Espíritu Santo no es otra cosa que resistir su voz, rechazar el perdón, rechazar la sustitución de nuestro Señor en la cruz, rechazar la voz del Espíritu Santo que me llama, me invita una y otra vez a cortar con ese pecado. Y la razón por la que no tiene perdón ese pecado no es porque Dios se cruza de brazos y dice, ajá, cometiste el pecado contra el Espíritu Santo, entonces no hay perdón para ti. Dios no es así. Lo que sucede es que si Él me ofrece el perdón y yo lo rechazo, como Él es todo un caballero, nunca me forzará a recibir su perdón. Y no me puede perdonar mientras yo no acepte su perdón. Y si muero en esa condición, morí
rechazando la invitación de perdón. No tengo perdón, no porque para ese pecado no había perdón en sí, sino porque yo no quise perdón para ese pecado mío. Vamos captando el punto, que tiende a confundir un poco a veces. No hay pecado que no pueda recibir perdón en Cristo Jesús. No existe. No hay acto que pueda realizar el ser humano en este mundo que no tenga posibilidad de ser perdonado al aceptar que Cristo pagó por él en la cruz. Aceptar el arrepentimiento que Dios pone en el corazón del ser humano y que lo induce a confesar ese pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado cuando se trae a Cristo. ¿Claro, Zayn? Sí. Bien. Entonces, había una mano, me pareció, aquí. Siéntanse libres. Basado en el primer punto, en el primer paso de la piedad de Dios hacia el pecador, vemos aquí que el hombre es perdonado inclusive cuando él aún no lo ha pedido. Sí, porque veamos el caso nuestro hoy. Para que yo reciba perdón necesito confesión, pero ya ese perdón se dio allá en la cruz. Por lo tanto, debería yo de pedir perdón a pesar de que ya sucedió hace 2000 años atrás. ¿Qué debería yo más bien de pedirle a Dios, puesto que ya el perdón se dio? O sea, el Señor pagó mi pecado sin yo habérselo pedido. Entonces, al confesar mi pecado, ¿de qué forma debo de hacerlo para poder recibir ese perdón del Señor? Muy importante, tal vez recalcar en ese punto que lo que hacemos al confesar el pecado es pedirle a Dios que en mi cuenta se incluya la sustitución de Cristo, o que me incluya a mí, visto al revés, en la sustitución de Cristo en la cruz. Es que no se incluyó a todos cuando Él murió. Sí, en la cruz de Cristo, en su muerte, en la cruz, está hecha la provisión para que todo ser humano sea alcanzado por esa sustitución. Repito, en la muerte de Cristo en la cruz se hizo provisión para que todo ser humano sea alcanzado por esa sustitución. ¿Por qué entonces no son salvos todos los seres humanos? Porque Dios no salvará a nadie sin su consentimiento propio. Eso sería salvarle por la fuerza, y Dios no hace nada por la fuerza, por compulsión. Solo serán salvas las personas que acepten la sustitución que se hizo de ellos en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos perdón, lo que estamos haciendo es eso. Acepto, estoy diciéndole al Señor, acepto que lo que Cristo hizo en la cruz me incluye a mí. Acepto lo que Él hizo por mí en la cruz. Acepto la deuda que pagó por mí. Lo acepto como mi Salvador. ¿Ok? Y entonces le entrego mi vida como a mi Señor, para que la dirija de aquí en adelante. Cambio de señorío del de Satanás, que dirigía mi vida mientras andaba en pecado, por el de Jesucristo, para que me dirija a partir de ahora. ¿Verdad? Entonces, el perdón sí ya está dado desde que Cristo murió en la cruz para todo ser humano, está ofrecido, pero se hace efectivo cuando cada ser humano individualmente va aceptando ese perdón. ¿Ok? Allá. Ya. Aquí.
Yo tengo una pregunta con respecto a lo que es lo que usted hablaba del perdón, del pecado que no tiene perdón, que es contra el Espíritu Santo. Ahí en la escritura, por lo menos en la Biblia que yo tengo, dice blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. ¿Es eso, como para entender mejor de mi parte, es ese el rechazar al Espíritu Santo? No es en un sentido como, de cierta manera lo tenía yo, que era más bien como hablar contra el Espíritu Santo, decir algo en contra de él. Sí, cuando nuestro Señor expresó eso, se lo dijo a sus opositores, a los fariseos, les explicó el problema del pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Pero él explicó la forma en la que ellos estaban cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, que era blasfemando contra él, contra el Espíritu. Pero, ¿en qué sentido blasfemaban contra el Espíritu Santo? Diciendo, los enemigos de Cristo, diciendo que el espíritu que guiaba a Jesús era el de Belcebú, una de las formas de referirse al diablo, a Satanás. Cuando quien guiaba a Jesús era el Espíritu Santo. Lo que Jesús les está diciendo es que atribuir obras del Espíritu Santo a Satanás es blasfemar contra el Espíritu Santo y equivale al pecado contra el Espíritu Santo. Si lo analizamos, es lo mismo que decíamos anteriormente. ¿Qué decíamos que era el pecado contra el Espíritu Santo? Rechazar la voz. Rechazarlo. Ahora, si el Espíritu Santo guiaba a Jesús en todo lo que hacía, y estos opositores de él le decían que no era el Espíritu Santo el que lo guiaba, sino Satanás, a quien están rechazando, al Espíritu Santo. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo termina siendo siempre rechazo a su obra. La palabra clave es rechazo. Tiene diferentes matices. Acreditar a Satanás lo que es del Espíritu Santo es rechazar al Espíritu. ¿Ya? Así que la blasfemia contra el Espíritu es una de las formas del pecado contra el Espíritu Santo. Pastor, y en ese sentido se hace al revés. Por ejemplo, como creen algunas personas, estar haciendo la obra del Espíritu Santo. Adjudicarle a una obra de Satanás acto del Espíritu Santo. Correcto. Decir que una obra de Satanás es del Espíritu Santo. Bueno, por contraste, viene siendo lo mismo, ¿ya? Porque es mentir sobre el Espíritu Santo. Y mentir sobre el Espíritu Santo equivale a pecar. Tenemos la evidencia en el caso de Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo y murieron, en ese caso, de inmediato. Una obra realizada por Satanás que a leguas se ve que es del enemigo por las características que tiene, que choca con lo establecido en la palabra de Dios, y que se adjudique al Espíritu Santo, es hacer o es decir que el Espíritu Santo hace cosas indebidas. ¿Ya? Eso es rechazar al Espíritu Santo. Siempre va a terminar en el rechazo al Espíritu Santo, por donde quiera que lo miremos. Es rechazar su voz que me llama a perdón, es decir cosas de Él que son contrarias a lo que Él hace y decir que Él las hace. O es negar sus obras. ¿Ya? Hay muchas formas de rechazarlo, pero la palabra clave en pecado contra el Espíritu Santo es rechazo al Espíritu Santo. De muchas formas. ¿Estamos? Sí. ¿Había otra pregunta? Allá.
Sí, había una en relación a este punto igual del perdón. Usted mencionó, y bueno, lo que hemos estado estudiando y lo que se ha o ha estado en la mente, está en la mente de muchos de nosotros, que Jesús salda la deuda y se la saldó o la canceló al Padre. Entonces, da eso lugar a pensar de que es el Padre el que exige la muerte del pecador. Ok, muy importante la pregunta. ¿La captamos todos? ¿Sí? Bueno. A quien se salda la deuda es a la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que pide justicia. Valga la redundancia. Y la justicia de Dios está establecida, según la palabra de Dios, en su ley. La ley de Dios es la justicia de Dios, es la manifestación de la justicia de Dios. Entonces, por eso es que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, porque según 1 de Juan 3:4, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Transgredir la ley equivale a muerte. ¿Ok? Por lo tanto, a quien se paga esa deuda es a la ley, que es la representación de la justicia de Dios. Ahora bien, es importante que entendamos lo siguiente. No tenemos aquí un cuadro de Dios diciendo al pecador, ajá, pecaste, entonces lo que tengo para ti es muerte. No, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Captamos ese punto? Pareciera que sí, algunas veces. Pareciera que así es. Pero lo que tenemos en la palabra de Dios es un poco distinto. Sí, la muerte trae como resultado, a veces inmediato, a veces a largo plazo, o más bien el pecado trae como resultado la muerte. Pero no es Dios trayendo muerte al pecador. Dios no trae muerte. Él ofrece, Él es vida. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley de Dios, como trasunto, como reflejo del carácter de Dios, lo representa a Él. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Por eso, en otra serie que tenemos por allí, que usted puede observar, las maravillas de la ley de Dios, va a notar que todas las características de Dios están reflejadas en su ley. Dios es santo, su ley es santa, Él es justo, su ley es justa, Él es eterno, su ley es eterna, Él es perfecto, su ley es perfecta, etcétera, etcétera. La ley es el trasunto perfecto del carácter de Dios. Entonces, cuando el pecador transgrede la ley de Dios, lo que hizo fue romper relación con aquel a quien representa la ley, que es Dios. Pero como Dios es vida, el ser humano, al romper relación con el que es vida, con el que es la vida, entonces rompe relación con la vida. Lo único que le espera es la muerte por decisión del ser humano. Rompió relación con Dios al desobedecerle, pero lo que no captó necesariamente es que rompió relación con la vida. Por lo tanto, lo que le espera es muerte. No es Dios diciéndole, ajá, me fallaste, entonces ahora te mato, porque Dios no mata, ni ha matado, ni matará. La demostración de eso está en la serie Los atributos y el carácter de Dios, titulada Conociendo al Creador. Pueden ver allí esto de si Dios mata o no mata. Entonces, no es Dios pidiendo autosatisfacción para ahora sentirme bien. Me fallaron con el pecado, entonces ahora con la muerte es con lo único que quedo satisfecho. No existe eso en la teología del
carácter de Dios en la Biblia. La muerte es el resultado lógico de romper con la vida que es Dios. Eso es el pecado. La muerte es el resultado lógico del pecado. No tiene Dios que ver nada con la muerte del pecador como produciéndola Él, porque el hombre falló. Quien mata al pecador es el pecado, no Dios. Y a final de cuentas es Satanás, que es el originador del pecado. Satanás mata al pecador. Sí, al final de cuentas, la gloria de Dios fulmina al pecador que no quiso aceptar el perdón, pero no es un acto directo de Dios. Es la santidad de Dios con la que ese hombre rompió relación. Por lo tanto, al romper relación, entonces su naturaleza ya no es capaz de relacionarse con ese Dios. Al relacionarse, cuando Cristo venga en su gloria, automáticamente esa gloria lo fulmina, pero no es un acto directo de Dios. Ese es tema tratado en la serie Conociendo al Creador. Pero estamos más claros en el punto ese. Bueno, se nos volvió a ir el tiempo.